Well, thank you, Christian, and thanks again for the opportunity La to participate oportunidad in this de very nice hablarles en conference. esta conferencia. Earlier today, for those of you who may Anteriormente, not para have aquellos been que no present, estuvieron presentes en la I mañana, described describí the current treatment los situation for tratamientos patients actuales that para do los not have pacientes que no a tienen treatable un oncogene in their oncogen cancer. And in tratable en this su cáncer. Y en presentation, esta I would presentación like to then switch voy a to cambiar the un poco subset of patients al which is subconjunto de growing pacientes que almost está every creciendo month casi with a cada mes treatable con subset un for an subconjunto actionable oncogene. tratable con And in un this oncogen. regard, probably due to its Y esto se debe complexity, a su complejidad. non-small cell lung cancer Este leads every other cáncer cancer NSCL in terms of treatable lleva a oncogenes with otros tyrosine cáncer en kinase términos inhibitors. de So los we'll inhibidores go de la through those tirosinoquinasa. data and the Entonces latest vamos a ver esos information. datos These y are my disclosures. la investigación. Esta es que no tengo This is conflicto de that interés same y esa es algorithm that el I mismo showed algoritmo que earlier les mostré today hoy en la mañana about how far sobre and how fast cuán rápido treatment changes have cambia been el occurring tratamiento in advanced non-small cell lung en cancer. There is no other el cáncer cancer del pulmonar in the avanzado. history No of hay ningún otro oncology cáncer en la historia de la where the oncología treatment donde el tratamiento landscape has ha changed so cambiado tan rapidly in a major rápidamente way. y de formas tan And this is true importantes. Y esto es also cierto incluso for these oncogene para los driven oncogenes, cancers. estos cánceres And this con will oncogen. be Y the topic este of será presentation el tema de la right now. presentación de esta tarde. So this shows Esto what I nos will muestra discuss. lo que voy a discutir. First, I'll talk En primer about the lugar, fact voy a that hablar acerca del this is hecho de also que esto increasingly también complex. es cada vez más If you do complejo. not treat Si lung ustedes no cancer tratan every el day, cáncer de you're pulmón todos missing los días, something. ustedes están perdiendo And in algo. fact, Y on de hecho, Twitter, I en usually Twitter find out yo about the latest encuentro press release la from última some company noticia that de has alguna a new compañía que drug tiene un nuevo that they medicamento found que for acaban de patients encontrar respond with a high para los response rate in lung pacientes cancer. que responden a So este of course I'm going to tratamiento. talk about Voy a the hablar big acerca two, de los dos that is principales, ALK es decir, and EGFR mutated lung el cancer, cáncer de but I'll also pulmón con describe ALK how y con now mutaciones EGFR. BRAF, Pero también vamos a MET, hablar de BRAF and y others MET such as y RET otros, como por also ejemplo RET, for first-line para therapy. tratamientos de The primera treatment línea. for those El patients is tratamiento de esos not pacientes chemotherapy. no es la It quimioterapia, is not no es immunotherapy. inmunoterapias. In fact, they seem De to do hecho, very poorly on parece que no immunotherapy. funciona bien con la Instead, it inmunoterapia. is targeted Pero, therapy. sin It's embargo, TKIs, first line. sigue siendo primera And línea I'll TKI. emphasize in this Y voy a presentation enfatizar that en esta unless presentación you que look a menos que for ustedes that mutation, busquen esa you will mutación, have no idea, no van a and you tener will not ninguna be idea y doing the no best van a service for your poder patients. hacerle el And I'll mejor tell you tratamiento a how sus we go pacientes. about doing that. Y les vamos a decir cómo nosotros Then lo I want to hacemos. talk a little bit Después about vamos a our hablar un poco acerca increasing de understanding nuestro of entendimiento how de la complex complejidad mechanisms are de of los resistance, mecanismos both de de novo resistencia, resistant. tanto resistencia de That novo, means a patient es comes decir, in un with an paciente que EGFR llega con mutated lung un cancer, like an cáncer exon 19, conmutado, the most como el sensitive exon mutation 19, que es la mutación más sensible to the TKIs. al TKI. And yet only Y 25, solamente only 75% de esos pacientes van a responder. Así que incluso con las mutaciones más sensibles, 25% de los pacientes tienen resistencias de novo. Y sabemos que con el tiempo, cada paciente va a desarrollar una resistencia adquirida. Los mecanismos de resistencia para la resistencia adquirida son distintas de la resistencia de novo y ahora estamos descubriendo cosas impresionantes. Los pacientes que empiezan con un cáncer transformado con ALK y cuando recaen, el ALK se ha ido y ahora el cáncer es mutado por EGRF o a la inversa, o incluso algo que yo creo que los patólogos pensarían que era inconcebible hace unos años, que un paciente empieza con una mutación EGFR y nada más de que ese espécimen, y cuando recaen, el espécimen total ahora es cáncer de células pequeñas. Entonces, ¿cómo abordamos estos casos? Voy a hablar acerca de la causa de toda esta complejidad. Hay una necesidad cada vez mayor para que haya pruebas moleculares que sean más amplias. Hace unos años, si yo hubiera dado esta charla, hubiera dicho, prueben por EGFR y también para ALK. Pero eso ya no es aceptable hacer eso. Y les voy
voy a explicar cómo la plataforma de secuenciación de la próxima generación, tanto en tejido como en sangre, son el futuro, y voy a elaborar un poco mañana al respecto en mi charla acerca del futuro del tratamiento. Y por último, voy a dar unos comentarios acerca de cómo un oncólogo va a tomar toda esta información y lo va a empaquetar de manera de poder seleccionar el tratamiento para el paciente A, para el paciente B o para el paciente C. Creo que debemos mostrar los lineamientos del NCCN. Estos se actualizan con frecuencia. Cada vez que sale una aprobación o de un medicamento o algún estudio aparece, se actualizan estos lineamientos. Estas son las recomendaciones de pruebas para cada paciente que tiene NSCLC. Y como pueden ver, esto empieza con mutaciones EGFR con ALK, pero ahora también tenemos HER2, tenemos BRAF, B600E, que no es tan común como lo es en el melanoma, pero las implicaciones para el tratamiento son muy grandes. Después, amplificaciones o mutaciones de MET, reajustes del ROS1, reajustes del RET, y se acaba de agregar en los últimos meses el reajuste del TREC con TKI y entrectinib. Entonces, a menos que ustedes hagan estas pruebas, no van a encontrar esto. ¿Por qué deberían hacer esas pruebas? La razón la vemos en este diagrama de torta, porque no solamente hay grandes tasas de respuesta a los cánceres con mutaciones EGFR, donde ven que la tasa de respuesta es más del 70%, pero es 90% en el último estudio. Pero también el 60% o más está en relación con personas que fallan con los TKI de primera y segunda generación y después pasan a este medicamento. Y después hay altas tasas de respuesta en cáncer con translocación del ALK, tanto de primera línea y también de segunda línea, y también otros agentes. Y ahora lo que llamaríamos un agente de segunda generación, el alectinib, que se pasa a la primera línea, y les voy a decir por qué. Pero después tenemos el ROS1, RET, HER2 y BRAF, MET. Ahora todos están uniendo a este grupo tratable de cánceres impulsados por Oncogen. Voy a empezar por lo que yo llamo la historia del ALK. No hay nada en la historia de la oncología que haya evolucionado tan rápidamente como esto. La translocación del ALK se identificó por primera vez en el cáncer pulmonar en 2007. Para el año 2010 ya teníamos complicaciones en este caso, que si teníamos un inhibidor de tirosinquinasa dirigido en contra de esta translocación, había una gran actividad en los pacientes que tenían esta anormalidad. Para el 2012 ya sabíamos los mecanismos de resistencia a este medicamento, el agente de primera línea que era el crizotinib. Sabíamos que el crizotinib era mejor que la quimioterapia para el 2013, y después empezamos a ver que había nuevos medicamentos que podían superar las resistencias. Y como historia, estos todos son los medicamentos aprobados desde entonces. Y ya se me acabó el espacio en la lámina. Así que no solamente tenemos el lorlatinib, sino que tenemos otros agentes como el lorlatinib, y yo voy a explicarles aquellos medicamentos que todavía tienen la aprobación pendiente. Pero ¿cómo utilizamos todos estos medicamentos? Ahora hay más medicamentos para el ALK de lo que hay pacientes que tengan el ALK. No necesariamente eso es cierto, pero significa que el médico necesita saber cómo y cuándo utilizarlos. Y yo entiendo que en Chile, en su instituto, tienen esta disponibilidad de básicamente todos estos medicamentos.
La otra cosa es que cuando tenemos varios medicamentos y tenemos un medicamento que ya está establecido como el tratamiento de primera línea y después tenemos medicamentos que son activos una vez que los pacientes fallan con el crizotinib o una vez que fallan con el ceritinib, ¿cómo ustedes secuencian estos tratamientos? Les dan el primer agente y después, cuando hay resistencia adquirida o resistencia de novo, entonces pasan a los de siguiente generación. O si es mejor empezar con el de siguiente generación, y al hacer eso, ¿qué es lo que se hace entonces cuando fallan con estos agentes? Así que eso es una historia que va evolucionando, pero hoy en día sabemos que el ceritinib ahora ha pasado a ser la terapia de primera línea. No necesariamente es mejor que el crizotinib, pero es una alternativa. Y más recientemente, por supuesto, sabemos que el alectinib se ha pasado a ser la terapia de primera línea, y en este caso sabemos que sí es mucho más superior que el crizotinib. Así que les voy a explicar eso. Y eso es del estudio ALEX, que se publicó en el New England Journal of Medicine. La historia empieza acá. Este es un estudio que se llama Profile 1007. Es un estudio en cáncer con ALK translocado, y estos son pacientes que recibieron quimioterapia con platino como primera línea. Así que esto es segunda línea y fueron aleatorizados para recibir ya sea el crizotinib o la opción de la investigación, ya sea pemetrexed o docetaxel. Y pueden ver que la sobrevida sin progresión era mucho superior con la quimioterapia, pero algo se observó que era muy interesante, que esto es docetaxel, esto es pemetrexed y esto es crizotinib. Así que parece que el pemetrexed era una mejor droga quimioterapéutica, y ahora sabemos la respuesta de por qué. Y esto es por nuestro trabajo y se los voy a mostrar en un minuto. Esto es cierto no solamente para la sobrevida sin progresión, sino también que es cierto para la tasa de respuesta. Pueden ver aquí la tasa de respuesta al docetaxel con solamente un 7% y era 29% para el pemetrexed. En el momento en que se publicó este estudio, vemos que no había ninguna diferencia en la sobrevida general. Ahora, muchos de estos pacientes, cuando fracasaron con la quimioterapia, ellos recibieron crizotinib. Y esto quizás explique algo de esto. Pero un poquito más adelante, yo no sé si es hoy o mañana, les voy a mostrar datos a largo plazo de 4 años con la sobrevida con quimioterapia versus crizotinib. Ahora, ¿por qué es el pemetrexed un mejor medicamento que el docetaxel en un paciente que tiene una translocación del ALK? Sabemos que se debe a estos bajos niveles de timidilada sintasa y la expresión de esta mutación ALK. Nosotros sabemos que el TS es el gen objetivo para el pemetrexed, y muchos estudios han mostrado que pacientes con bajo TS responden mejor. Y de hecho, esa es la razón por la cual el pemetrexed no es un buen tratamiento para el cáncer de células pequeñas. Así que el estudio del pemetrexed en cáncer de células pequeñas fue un fracaso abismal. El pemetrexed platinum fue mucho mejor. Este fue nuestro propio trabajo, y pueden ver aquí que en estos pacientes con cáncer ALK negativo tienen una gama mucho mayor de estas células, pero en el cáncer positivo casi todos tienen un nivel bajo. Esto significa que el pemetrexed será un agente efectivo. Entonces, en algún punto, en un paciente que tiene un cáncer con translocación de ALK, si ustedes van a la quimioterapia, este es el medicamento que deben escoger. Este es el estudio que les dije que se actualizó hace poco. Esto es un estudio dando un tratamiento de primera línea.
ya sea crizotinib o el mejor medicamento, pemetrexed con platinum. Esto tiene un cruce. Así que este estudio se diseñó, el estudio previo fue después del fracaso del platino. Este se diseñó para ver si crizotinib era la primera línea y fue un estudio positivo. Esto es la actualización que se dio en la reunión ESMO el año pasado, y esto es un seguimiento, y pueden ver que fueron casi 5 años y la sobrevida a 4 años con crizotinib era 56%, con quimioterapia 49%. Y pueden ver que esto es bastante bueno para ambos agentes. Entonces pueden decir, bueno, ¿qué tan bueno es crizotinib? Bueno, no es tan bueno para la sobrevida, pero la clave es que es fantástico para ambos brazos de este estudio. ¿Y por qué? Bueno, porque todos estos pacientes que recibían quimioterapia fueron retratados sin inhibidores de la tiroquinasa. Esto significa que ahora tenemos la capacidad de tomar un cáncer de células pequeñas metastásico y transformarlo a una enfermedad crónica, porque tenemos primera línea, segunda línea, tercera línea, y esto nos da la capacidad de tratar a estos pacientes como si tratáramos cáncer de seno o como si tratáramos enfermedad cardíaca, por ejemplo. Les mencioné que uno de los agentes, el alectinib de segunda generación, ahora ha pasado a la primera línea. Y esto se reportó el año pasado por Peters, quien ahora es el presidente de ESMO. Y en este estudio, los investigadores dijeron que tenemos un nuevo agente que es efectivo en aquellos pacientes después de que progresan, después de que tienen resistencia adquirida al crizotinib. Ahora, ¿qué pasa si comparamos alectinib y crizotinib 1 a 1? Este estudio también es importante porque le permitió a los pacientes con metástasis al cerebro sin síntomas, los cánceres con translocación de ALK tienen una alta incidencia de cáncer de cerebro, tan alto como el 30 o 35%. Así que ellos dijeron que si el paciente era asintomático, no iba a requerir radiación o ninguna otra cosa, entonces le vamos a permitir en este estudio. Vemos que el punto final era la sobrevida sin progresión, y los resultados también fueron bastante positivos. Aquí tenemos la progresión, la sobrevida sin progresión. Esto es TKI versus ALK, este es otro TKI, y esto es un TKI superior. Y lo que era interesante aquí es que era igualmente efectivo en aquellos pacientes con metástasis al cerebro, porque el medicamento es más potente del alectinib y también porque cruza la barrera cerebroencefálica. Y en el CT scan de línea base, con las metástasis cerebrales, vemos que el paciente no tiene síntomas importantes o algunos síntomas, pero no son catastróficos. Podrían ser tratados con esteroides para el edema y nuevamente el alectinib. Ahora quisiera pasar al asunto de las resistencias adquiridas. Esto es de un trabajo que publicamos en el 2014 y la premisa es que básicamente todos los pacientes con EGFR y con ALK van a tener resistencia adquirida si tienen los TKIs. Y la mayoría de los estudios decían que las enfermedades progresivas son progresivas y nosotros dijimos no, estos son grupos distintos de pacientes. Y de hecho, tenemos pacientes con enfermedades progresivas sistémicas en múltiples sitios. También tenemos enfermedad progresiva oligo. Y el resto de las enfermedades siguen estando controladas. Y tenemos pacientes con lo que llamamos enfermedad progresiva CNS, que es santuario también. Y están solamente progresando en el CNS. El resto de la enfermedad está controlada. El propósito de este artículo
estudio era decir que teníamos que separar todo eso, tanto en los estudios clínicos como en la práctica, porque son muy distintos. Esto es de un trabajo que publicamos en diciembre con Barbara Molonsky de Canadá y Sanjay Popat del Reino Unido. Y hablamos acerca de los distintos tipos de enfermedad progresiva y qué es lo que debemos hacer. Y como diría el Dr. Dragan, estos pacientes con cáncer con mutación EGFR o ALK y que tienen enfermedad progresiva, se podría tratar a estos pacientes con una terapia más localizada. En algunos casos podría ser SBRT y también podría ser cirugía. Y se podría continuar con el TKI original si el resto de la enfermedad está bajo control. Pero en enfermedad sistémica progresiva hay que migrar al TKI de próxima generación. Durante varios años con EGFR, los investigadores de Nueva York y de Boston tenían la hipótesis de que nunca se debería detener el TKI original. No importa si el paciente se muere, deberían mantenerse en erlatinib o lo que sea. Hemos visto ahora que eso está equivocado. Y de hecho, en un estudio, los pacientes hicieron peor continuando con el TKI que lo hicieron simplemente al cambiarles a la quimioterapia sola. Entonces ya no lo hacemos. Nosotros pasamos al medicamento de siguiente generación. Hay dos maneras en los cánceres con ALK translocado para decidir qué medicamento hay que utilizar. Uno es que se selecciona lo que uno considera que es el mejor medicamento. Si el paciente comenzó con presotinib y tienen una opción de distintos medicamentos, ustedes seleccionan el con el que se sienten más cómodo y que va a ser más efectivo. La segunda manera es hacer una rebiopsia del cáncer y se busca el mecanismo de resistencia y después se trata de manera adecuada. No está claro en este momento si uno de estos enfoques es mejor que el otro, porque estos medicamentos nuevos son bastante buenos, pero si ese paciente ahora no tiene ALK y ahora tiene una mutación EGFR, tratarlos con otro agente ALK va a ser inefectivo. Así que mi postura, pero yo puedo decir que no soy yo solo, es que se puede hacer una biopsia nueva para ver qué es lo que está ocurriendo. Ahora también tenemos la capacidad de hacer esto con pruebas sanguíneas, una prueba plasmática para ver cuál es el ADN del tumor y estamos haciendo la prueba sanguínea en vez de la biopsia. ¿Por qué hacemos otra biopsia? La razón por la cual lo hacemos es que hay varias mutaciones de resistencia secundarias y ahora inclusive hay más que los que existen más hoy en día. El rojo es resistente, amarillo significa intermedio, verde es que es sensible y podemos observar que para algunos de estos medicamentos, como podemos ver todos los nombres arriba, podemos ver que para algunas mutaciones, varias drogas tienen una actividad mejor o menor. En el día de mañana les voy a mostrar algunos ejemplos de casos que sea por biopsia o por la sangre, pudimos ver cuál es la mutación y lo tratamos de manera adecuada y tuvieron una respuesta fantástica. No hubiesen respondido tan bien si hubiésemos escogido una droga con la cual hubiesen tenido resistencia. A continuación, quisiera hablar un poco sobre los cáncer pulmonar EGFR de mutación. Y verán que es bastante parecido porque hemos tenido inhibidores EGFR, Genifred, erlotinib y también afatinib. El último es distinto a los primeros dos. Y luego tuvimos osimertinib para segunda línea, para aquellos pacientes que tenían la mutación común que vemos acá, T970M. Ahora, desde el año pasado, ahora tenemos un estudio nuevo que se llama Flaura, que muestra que esto debe estar en la primera línea, y es un cuento muy parecido al que vimos. Pero antes de llegar allí, quiero volver al principio. Esto es del año 2004, y esto se presentó en la reunión de ASCO.
ese año. Y fue fenomenal porque los investigadores de Boston dijeron, hemos tenido varios pacientes a los cuales hemos tratado con gefitinib y les ha ido muy bien, mucho mejor que el resto de los pacientes. ¿Y cuáles fueron las características clínicas? Y quizás no lo puedan leer, pero estos fueron básicamente porque eran adenocarcinomas, lo que llamamos BAC, varicose alveolar. Ahora está un poquito como han mezclado esta definición, así que ya no los llamamos BAC porque significa otra cosa, pero son personas que tienen esa forma de cáncer neumónico que ha sido expresado antes. Nunca fumaron, generalmente del este de Asia, generalmente femeninas y más jóvenes. Y encontraron que estos pacientes tuvieron una mutación de EGFR por primera vez que se había descrito y que estas características clínicas fueron insuficientes para poder decir quién debería de tener quimioterapia y quién debería tener EGFR. Y fue el genoma que lo hizo, o la mezcla de los genomas. Así que yo uso lo que yo digo es que el genotipo es más importante que el fenotipo. No importa cómo se ve. Si no tienen esa mutación, estas drogas no les sirven. El genotipo más importante que el fenotipo. Y esto lo vimos aquí. Este estudio se hizo en el este de Asia. 80% mujeres, 94% que nunca fumaron. Diríamos que todos deberían de responder bien a este tipo de droga. Gefitinib, pero vemos la progresión libre y como vimos esta mañana sobre vida sin progresión, tuvimos un cruce idéntico que dice que hay dos grupos de pacientes distintos. Y como podemos observar, algunos de estos pacientes les dieron gefitinib y al final del día les fue bien, y otros le dieron carboplatin, y esto estaba basado en si existía la mutación o no. Hay muchos tipos de mutaciones con EGFR, y los más sensibles son los del número 19, exon 21, con esos tipos de mutación. Y este es el T790, que es el mecanismo de resistencia más común. Han habido muchos estudios de gefitinib, erlotinib, afatinib versus el que tenemos acá y vemos que todos han tenido tasas de respuesta más altas y una progresión mejor de sobrevida sin progresión. Pero al final, y hemos dicho durante mucho tiempo, bueno, estos pacientes probablemente se cruzaban. Sin embargo, estos estudios se hicieron en áreas del mundo donde no existían las drogas, excepto en las pruebas clínicas. Así que ahora sabemos que la razón principal por la cual no hay una diferencia general en sobrevida es que hay una resistencia adquirida que ocurre después de un año aproximadamente. Y sabemos que en la mitad de los casos, esto es debido a la mutación T90, que es como el portero. Y en el año 2017 aprendimos muchas cosas, que muchas veces el T790 está presente en muchos cánceres, pero no es la causa de la resistencia. También tenemos mecanismos de bypass, que incluye amplificación de MET o HER2 y otras mutaciones. Y si esas son las causas de la resistencia, estos pacientes nunca van a responder al próximo EGFR. Y como dije, también pueden haber otras transformaciones. Osimertinib se mostró que fue la droga para la población de T90 que tenía mutación. Y aquí comparamos osimertinib versus platinum. Y estos son pacientes que tuvieron un EGFR-GT y esto fue después. Y vimos que esto es un estudio muy positivo que comparados con los de segunda línea, Platinum, Pemetrexed, fue superior el osimertinib. Significa que si tiene algún tipo de pacientes que tienen mutaciones de GRF y pueden progresar con cualquiera de las drogas mencionadas anteriormente,
Definitivamente hay que seguir con off-terminate. Para lo igual que en los cánceres translocados, el de Flora nos mostró que es aún mejor empezar con ese TKI de tercera generación en vez de comenzar con los de primera generación. Así que todos estos son pacientes que eran sensibles a EGFR y luego se randomizó a o bien podían escoger entre estos dos, gefitinib o erlotinib. Y este estudio permitía un cruce. Y el punto primario era el poder tener sobrevida sin progresión. Y tal como fue demostrado, le estoy mostrando muchas curvas muy bonitas hoy. Esto es algo muy positivo. Si hubiera estado hablando hace 15 años, estaría mostrándole muchas curvas que en Kaplan-Meier en negativo. Pero aquí vemos que osimertinib es mejor que la primera generación. Y esto es sin importar las características clínicas. Además, es muy eficiente en la metástasis cerebral, al igual que el alectinib para todos los cánceres translocados. Así que UC Davis, y como vemos, al menos que ese paciente tenga un problema catastrófico, vamos a comenzar con osimertinib y vemos una gran respuesta, una muy buena respuesta casi siempre, y podemos esperar y darles radiación más adelante. Quiero hablar un poco sobre la evolución de cómo se hacen las pruebas. Voy a hablar con más detalles de esto mañana, pero quiero presentarles y hablarles sobre cómo estamos migrando a la próxima generación y las secuencias. Esto lo publicamos en el año 2015 y dijimos que en el año 2013, estamos haciendo pruebas para genes específicas. Esos son los tipos de pruebas que estábamos haciendo y esto es lo que está evolucionando. Multiplexing. Hacemos estas pruebas todos al mismo tiempo. Si el paciente no está esperando, vamos a hacer GFM y luego hacemos otra prueba, etcétera. Hacemos todo al mismo tiempo. Y en el año 2013 dijimos, vamos a hacer unas secuencias de la próxima generación de una manera más ampliada. Ahora, año y medio después, se convirtió en el estándar de Estados Unidos. Y en ese momento no podíamos ni siquiera pensar que en el día de hoy yo estaría diciendo que el próximo paso es plasma y que esto se está convirtiendo en el estándar en Estados Unidos. Hablamos de los diagnósticos o inmunodiagnósticos, vamos a hablar de esto mañana también. Volvamos nuevamente a lo que tenemos aquí sobre los lineamientos. Hay 7 genes y hay que hacer las pruebas a todos. El análisis más económico, y vamos a hablar de esto mañana, nos ha mostrado que si usted va a hacer una prueba por 5 genes, es más eficiente hacerlo desde el punto de vista de costo-eficiencia, hacer el Next Generation, la secuenciación del Next Generation, hacer las 7, porque la gente dice, no, eso va a ser más caro, es mucho más costoso, pero hoy en día hay que hacer las pruebas de todos estos genes, inclusive lo que son PCR digital que utilizan algunos centros. Solamente pueden hacer la prueba a 5 genes. Casi siempre no pueden hacer más que eso, y hay que hacer más que eso. Bien, vamos a ver varios de estos ejemplos. Primero, antes de hacer esto lo saqué de un paper. Algunos de ustedes conocen a Luis Raez, de Perú originalmente, ahora se encuentra en Miami. Publicamos este paper hace un par de años que habla sobre el algoritmo y cómo ha cambiado. Es decir, para los oncógenos, ahora tenemos que decidir cómo vamos a hacer la biopsia, lo hacemos, y si consigue un gen, lo tratamos. Cuando hay progresión, vamos a repetir la biopsia, determinamos una nueva terapia y luego, si hay progresión, hacemos una nueva biopsia. Pero ahora dice que en algunos casos podemos sustituir plasma por la biopsia. Y hay muchas ventajas potenciales en hacer lo que llamamos biopsias líquidas. Mañana vamos a hablar de esto con más detalle. Pero algunas de las ventajas se ven aquí. Esto es una perspectiva global. Sabemos que tenemos heterogeneidad de los tumores, de los cánceres pulmonares, y que quizás no vamos a conseguir la mutación EGFR si hacemos una biopsia en un lugar y no en otro.
Así que podemos hacerlo también de manera repetida para poder monitorearlo. Voy a hablar de eso mañana. Y podemos detectar lo que son las mutaciones y podemos ver la progresión radiográfica. Se está haciendo, yo lo llamo terapia de biomarcadores. También hemos visto con T790M que la tasa de respuesta es tan buena, sea que la misma está en el tumor o se encuentra en el plasma. Así que podríamos utilizar esto de manera alternativa porque no siempre va a ser positivo en los mismos pacientes. Y mañana lo vamos a ver con más detalles. Y esto dicen que vamos a hacer, hay una propuesta para un cambio y esto es lo que hacemos ahora. Es decir, que el algoritmo convencional sería que le hacemos pruebas en el tejido. Le voy a mostrar un ejemplo mañana de esto. Y si es positivo, le da un ataque ahí. Si es negativo, le da quimioterapia. El algoritmo o la propuesta del algoritmo es que se le hace la prueba en la sangre y generalmente tiene la respuesta en 7 días. Y si es positivo, se le da TKI. Si es negativo, puede ser un falso negativo y luego se hace la biopsia. Mencioné la parte del monitoreo. Esto es de la prueba que se llama FASTAC-2. Y lo que él nos mostró es que un grupo de pacientes que tienen cáncer de pulmonar con mutaciones EGFR, que lo tenían en su sangre a la línea base, y luego fueron tratados con eletonib, si la mutación continuaba a estar presente en su sangre después de 3 ciclos, les iba muy mal. En lo que se refiere a la sobrevida sin progresión, si la mutación ya había desaparecido, se había sido eliminado por el ataque ahí, entonces hay datos parecidos y lo estamos incorporando a nuestras clínicas, a nuestras pruebas clínicas, lo estamos monitoreando. Vamos a hablar entonces sobre algunos de los otros tipos de cáncer y el que ha tenido el impacto más grande. Y sabemos que el B600, esta mutación de B600, así que las mutaciones que vemos acá son poco comunes, BRAF. Si tenemos una mutación BRAF, la mitad serían como los que vemos aquí, que es muy distinto de una melanoma, que es donde tenemos la mayoría. Vemos que son B600E. Ahora tenemos drogas que van a tener como target esta mutación, B600E. Este es el estudio que puso los TKIs en la aprobación como terapia de primera línea para cáncer con mutaciones. Y se toman estos pacientes que han tenido tratamientos previos y luego le decimos, vamos a tratar una combinación de BRAFenib y con el inhibidor de MEK también, que va a potenciar el BRAF, el inhibidor BRAF, cuando lo ponemos en combinación. Y se lo damos a pacientes que nunca han sido tratados antes con esto. Y lo que esto nos muestra es que la actividad de la combinación era muy alto. Y podíamos ver en este gráfico que la mayoría de los pacientes tuvo una buena respuesta. Y sobrevida sin progresión y sobrevida general, todo muy bien. Ahora, la actualización de estos datos que tenemos es que a los 2 años, la mitad de los pacientes con cáncer pulmonar BRAF siguen vivos. BRAF siempre ha tenido una prognosis negativa. Esta mutación no responde bien con la quimioterapia y no responden bien con la immunoterapia tampoco. Así que esto se ha convertido en el estándar del cuidado que se le da a primera línea. Quiero resaltar el hecho de que
Esto no es muy activo y en esos tipos de cáncer, y aquí nos demuestra los datos mutados EGFR, y es una meta-análisis, que significa que está viendo varios análisis, como vemos nivolumab, presimumab, atezolizumab. Esto es un EGFR tipo salvaje cáncer. Y podemos ver que estas drogas son mucho mejores que la quimioterapia si no tenemos mutación. Pero cuando observamos los datos, si vemos que hay una mutación en este cáncer pulmonar, esto tiene una relación de peligro de 1. Y cualquier cosa que esté a la derecha significa que la quimioterapia, aún con una droga como docetaxel, era superior a inmunoterapia en este grupo de pacientes. Así que una de las opiniones que me dan siempre es que cuando hay un paciente que tiene EGFR mutado, que ha fracasado con postmeretive y con otros, y el médico quiere ponerlos en nivolumab, sin biopsia, sin más pruebas. Inmunoterapia es muy buena, ¿verdad? Está en el New England Journal of Medicine. Dice que ni siquiera hay que hacer la prueba de PDL1. ¿Qué podría ser mejor? Demos la droga. Error, grave error. Tenemos que conseguir una manera de que la inmunoterapia sea mejor en estos tipos de cánceres mutados de EGFR. Mañana hablamos con más detalle. Y probablemente va a hacer falta una combinación, porque dar melatonib con inmunoterapia, eso no es suficiente. Eso es una mala idea y tenemos que hacer algo más que eso. Y para terminar, quiero hablar de MET. No hemos pensado sobre el MET como algo que pudiese ser realmente muy eficaz hasta recientemente. De hecho, han habido varios inhibidores que han fracasado. Esto también tiene que ver con METMAP, estos tipos de drogas. Y lo que hemos visto es que hay que tener una gran anomalía en MET. Hace falta una amplificación, o necesitamos estas mutaciones, y el más común se llama exon 14 skipping mutation, que salta, y no es muy común en cánceres de células no pequeñas. Pero crizotinib, bueno, pensamos que crizotinib originalmente no era una droga tipo MET originalmente. Cuando Pfizer desarrolló crizotinib, se lo dieron a varios pacientes que tenían cáncer pulmonar, y algunos tuvieron respuestas fantásticas. Pero cuando hicieron el genoma, no había ningún ALK. Luego, lo que se dieron cuenta es que lo que había era MET. Así que sabemos que los pacientes como estos pueden tener grandes respuestas con crizotinib si tienen cáncer pulmonar amplificado o modificado. Mencioné que muchos de estos cánceres no responden a la inmunoterapia. Esto sale de ASCO del año pasado, y esto demuestra que los pacientes que tienen esta mutación, exon 14, que la tasa de respuesta era muy baja. Recuerden este gráfico en forma de caída de agua. Cualquier cosa encima de esta línea es que la mejor respuesta era enfermedad progresiva. Así que vemos que hay muy pocos pacientes que respondieron, solamente el 6,7%. Y lo interesante es que ellos ni siquiera respondieron cuando tenían un PD-1 alto. Podemos ver que esto era un grupo de pacientes que el PDL1 era mayor a 50, y vemos una respuesta mínima. Un solo paciente tenía los criterios necesarios para la respuesta. Esto es igual con EGFR. No lo sabemos tanto sobre ALK, pero lo que no podemos hacer es tomar a un paciente que tiene un EGFR, cáncer pulmonar, y decir, bueno, respondieron por un rato y ahora han fracasado, y el PDL1 es 90%. Voy a tratarlos con inmunoterapia de PDL1, porque casi nunca funciona. Lo que hemos hecho es que hemos hablado sobre los cánceres que tienen los drivers de alquilino. Tenemos muchos avances con ALK, las mutaciones de EGFR mutado y BRAF y MET. Todo esto se considera la primera línea de respuesta. Sabemos mucho más sobre estas resistencias, y estamos cambiando nuestro paradigma de cuándo deberíamos hacer una nueva biopsia, cuándo
cuándo deberíamos utilizar sangre. Y la idea es poder incorporarlo a la toma de decisiones. Así que si usted es una persona muy ocupada y tiene 30 pacientes y todos tienen cáncer pulmonar, no hay que tratarlos a todos iguales, como hicimos en el pasado. Ni siquiera se les trata a todos iguales con inmunoterapia. Hay que observar y si vemos una anomalía que tiene un tratamiento mejor, eso es lo que deberíamos de hacer. Muchísimas gracias.